nos acompañan en la librería mediática la doctora Carmen Bohórquez, parte del jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2020-2024, y el doctor Pablo Guadarrama González, cubano y ganador de la edición 13 del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, con su libro Marxismo y Antimarxismo en América Latina, Crisis y Renovación del Socialismo, en la edición actualizada y aumentada publicada en 2023 en Venezuela por El Perro y la Rana. El veredicto fue por mayoría de votos y el jurado estuvo conformado por el argentino Claudio Katz, ganador de la edición anterior, la cubana Francisca López Siveira, la peruana Mónica Bruckmann, el venezolano Farruco Sesto y la venezolana Carmen Bohórquez. Pablo Manuel Guadarrama González es académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, doctor en Ciencias, Cuba, y doctor en Filosofía, Leipzig. Profesor titular de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara. Autor de varios libros sobre problemas de la cultura y el pensamiento filosófico latinoamericano, así como de numerosos artículos publicados en Cuba y otros países. Ha dirigido varios proyectos de investigación y tesis doctorales en su país y en el exterior. Ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales. Ha impartido cursos de posgrado y conferencias en varias universidades latinoamericanas de España, Estados Unidos, Rusia y Alemania. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. También los libros y la radio tienen mucho que ver, porque en este momento nos sintonizan en VTV Radio 99.5 FM y los jueves a las 4 de la tarde estamos en Radio Nacional de Venezuela con los libros y la radio tienen mucho que ver en 91.1 FM, el canal informativo de RNB. Bien, el filósofo venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela ha asumido por nombramiento presidencial la coordinación internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que desde 2021 encabezaba Sergio Arria Bohórquez y que fundó Carmen Bohórquez y coordinó por muchos años ese equipo estupendo que es la Red de Intelectuales. Bienvenidos a ambos, felicitaciones por ese premio, bueno, más que merecido. A mí me encanta cuando los libros que toman muchos años hacerlo reciben premios. Fue como cuando Pablo Montoya ganó el premio Rómulo Gallegos, un libro que le costó 20 años de vida hacer y deshacer hasta llegar al libro que ganó el premio. En este caso, es un libro que se sigue pensando y repensando, marxismo y antimarxismo en América Latina. Lo consideramos un plan de lectura en sí mismo para especialistas y para lectores en general. Uno de los conceptos de tu libro es que el marxismo no tiene todas las verdades y que hay que estudiar otras vertientes permanentemente. Lo demuestras puesto que hiciste un segundo volumen agregando nuevas ideas y has ganado ese premio entre tantas obras extraordinarias que concursaron. Vimos el listado, es que yo no sé cómo el jurado puede trabajar con tantas obras buenas y decantarse por finalistas o menciones de honor y decidirse por uno. En Venezuela tuvimos dos menciones de honor, el libro de Sergio Rodríguez sobre China y el libro de Vladimir Acosta. Entonces, ¿cómo es este libro que Luis Brito García siempre dice que un libro quiere ser un árbol? Y lo has logrado. Este libro fue una semilla, fue creciendo, dio frutos, generó debates, genera la curiosidad permanente porque ahora todo el mundo quiere leer ese libro, ahora con este premio. ¿Qué sientes tú en este momento con este premio y con este libro? Bueno, ante todo, muchas gracias por esta gentil invitación. Efectivamente, primero me siento muy honrado, ¿no? Como el primer cubano que gana este honroso premio, y agradezco mucho tanto al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, primero por haber constituido este premio, claro, porque es un reconocimiento a toda la intelectualidad, ¿no?,
latinoamericana que desarrolla un pensamiento crítico. Este libro en especial, a veces me preguntan, bueno, ¿qué tiempo llevó para escribirlo? Y yo digo, nada, unos 40 años. Entonces la gente dice, ¿cómo 40 años? Claro, no me dediqué solamente a eso. Por supuesto. Porque yo tengo 26 libros publicados, ¿no? En Cuba, México, Colombia, varios países. Y esto lo fui haciendo. Y vuelves a este, siempre vuelves a este. Porque cuando yo terminaba estudios de filosofía en el doctorado de la Universidad de Leipzig, en Alemania, yo me empecé a encontrar muchas críticas al marxismo, ¿no? Y al socialismo, desde el positivismo, liberalismo, desde el conservadurismo. Y entonces yo dije, cuando yo termine esto del positivismo, me voy a dedicar a ver por qué razón hay críticas válidas al marxismo y al socialismo y otras que no son tan válidas. Y así empecé a principios de los años 80, ¿no? Empecé por Cuba, a estudiar cómo había evolucionado las ideas socialistas en Cuba desde el siglo XIX, los socialistas utópicos, que los hubo también, igual que aquí Simón Rodríguez, que es un hombre de ideas también socialistas, ¿no? Así, y Vicente Tejera en Cuba, otros, ¿no? Allá Esteban Echeverría en Argentina, en 1842, escribiendo un libro, Dogma Socialista, antes que Marx y Engels escribieran, ¿no? El manifiesto comunista. O José Abreu Lima, que peleó incluso con Bolívar y con Sucre, ¿no? El brasileño, y escribió un libro sobre el socialismo en los años de 1846. O sea, antes del manifiesto comunista. Entonces yo digo, parece que esto de tema del socialismo y comunismo no es algo que le salió de la cabeza a Marx y Engels, ¿no? Pero también ya empezaban las críticas, ¿no? Y yo por eso empecé a estudiar e investigar. Creé un equipo de investigación en la Universidad Central Marta Abreu de la Villa, en Santa Clara, Cuba, que, bueno, ya lleva más de 40 años y ha publicado varios libros colectivos y varios libros individuales, ¿no? Y empezamos a trabajar juntos, pero yo siempre mantenía un hilo conductor con una hipótesis que era que el pensamiento socialista y llamado marxista, digo, porque ni Marx quería llamarse marxista, pero eso es otra historia, en América Latina validó la hipótesis de que es una respuesta a las exigencias sociales de las contradicciones del capitalismo, ¿no? Simultáneamente como se daba en Europa, en Norteamérica, ¿no? Y que ni era una reproducción mimética, ¿no?, de las ideas europeas, pero tampoco era vernáculo. O sea, había surgido de aquí solo, no. Estaba en articulación con el pensamiento europeo, norteamericano, mundial, ¿no? Pero también había contribuido. Esa es la hipótesis central de ese libro. Y cuando a mediados de los 80 me piden de la Universidad Autónoma de Nicaragua que si podía dar un curso, ciclo de conferencias sobre las ideas marxistas en América. Me fui a Nicaragua 3 meses, di el curso en Managua y seguí trabajando poco a poco, pero todavía no escribí el libro. Pero ahí ya surgió la idea, porque me motivaron, ¿no? Oye, usted debía de escribir esto. Bueno, y en Cuba creamos una maestría, un doctorado, y en el año 87 me piden en la Universidad Inca de Colombia que diera un ciclo de conferencias sobre el tema del marxismo y la lucha. Y salió el primer tomo en el 90, es la primera edición, ¿no? Bueno, muy bien, todo muy bien, pero cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética. Había que seguir pensando en el tema. A revisar y todo. Entonces empiezo a ir a Perú a debates sobre la crisis del socialismo, la crisis del marxismo, ¿no? El periódico Marcha de Montevideo publicó un trabajo mío sobre ¿no? Escribí un trabajo que se llama Antinomias de la crisis del socialismo, valorando por qué se derrumbó la Unión Soviética, por qué... Bueno, entonces ahí empecé a añadirle a la primera edición otros trabajos, no ya publicados, pero cuando en el 94 me piden en Cuba publicarlo en la editora Política y con la editora Caballito de México, le dije, bueno, tengo que volver a revisarlo. Claro. No puedo, han pasado muchas cosas. Entonces hice una nueva edición actualizada, ampliada, ¿no? Y ya llevaba unos 14 años, ¿no? El libro más o menos en proceso, ¿no? Y salió en México, muy bien. Yo me olvidé de aquello, pero cuando en 2008 la amiga Carmen Borque me propuso escribir en los 3 tomos una selección, ¿no?, de mis... Allá una amiga le dice... obras encogidas de Pablo Guadarrama, los 3 tomos de pensamiento humanista, en El perro y la rana, ¿no? Y salió aquí, ¿no? 3 tomos, primera vez que se unían en 3 tomos, ¿no? Obra encogida. Y Carmen me llama un 1 de enero del 2009, y me dice, oye, me llamó Miguel Márquez, ¿no?, que era el director, que este es el libro más vendido del perro y la rana de todas las colecciones.
porque dice que aquello fue, bueno, y se vendió el libro, bien. Entonces me llamaron al poco tiempo del Perro y la Rana, que habían visto la edición de Marxismo y Antimarxismo, que si yo podía, ¿no?, hacer una nueva edición y que lo podía ampliar. Y como yo tenía como 12 o 13 o 14 ponencias, artículos, y me dijeron, no, pues puede ampliarlo, y si quiere lo hacemos en 2 tomos. Excelente, además quedó excelente la diagramación. No, pero espérate, vas a ir la historia como es. Eso fue en el 2011, 12, y llegué y le entregué, ¿no?, una nueva versión en 2 tomos. Al poco tiempo me dice, mire, tenemos problemas con el papel, y los cubanos saben que también tenemos esos problemas. ¿Usted autoriza hacerlo en versión digital, en internet, y luego cuando aparezca el papel, ¿no?, lo publicamos? Digo, sí, lo autorizo. Salió en internet, no duró ni 2 meses, lo hackearon y lo destruyeron. Increíble. No solamente este libro mío, sino otros libros también, del Perro y la Rana, fueron destruidos, ¿no?, del internet. Parece que era muy explosivo el libro, ¿no? Bueno, pero yo había salvado, que me habían enviado, la edición final, y yo me olvidé de aquello. Bien, en el 2019 obtuve mención del Premio Libertador por mi libro Democracia y Derechos Humanos, Visión Humanista América Latina, y vine acá a un evento que se organizó en Cancillería, y entonces Raúl Casal, era el director del Perro y la Rana, me dijo, Pablo, ahí tenemos todavía el libro pendiente para publicarlo, no impreso. Yo dije, bueno, está bien, pero yo no pensé que lo iban a publicar. Vino la pandemia, vino todo el tiempo, ¿no? Hemos vivido una vida bien accidentada. Y estoy yo un día en la casa y Carmen me manda una foto, ¿no?, del presidente Maduro presentando el libro en la feria del libro, ¿no?, 2023. Ya, me llama Tilio Borón, me dice, Pablo, ¿y tú por qué no estás aquí en la feria? Digo, ¿qué feria? No, el libro. Yo no sabía que lo habían publicado, los 23, ¿no? Ah, bueno, lo publicaron, bien. Y entonces ya surge esta edición magnífica del Perro y la Rana. Tan magnífica que ganó el Premio Libertador. Bueno, que agradezco mucho, no, pero además editorialmente es una exquisitez, sí, porque yo lo he revisado con calma, eso no tiene ratas, tiene una diagramación, miren qué portada. No, la portada es estupenda, maravillosa, ¿no? Es estupenda. Nada más la portada vale la pena que le provoque a la gente a abrir el libro. Ya, y entonces me dieron la información, ¿no? Me llamó Pedro Calzadilla, yo estaba en la playa en Cuba con los nietos y me dice, Pablo, ya ganó. Y esa reedición, disculpe, esa reedición también coincide con la retoma del Premio Libertador. Claro. Que por las crisis económicas son 3 que habíamos ediciones y en 20 años. Sí, estuvimos como 4 años sin convocar el premio y entonces, bueno, ya la situación económica ha mejorado bastante, todo se ha reactivado, bueno, a abrir nuevamente el premio. Y como ya el libro ya se había presentado, claro, pues, era la oportunidad para que... La verdad es que la red ha tenido una actividad esplendorosa, con altos y bajos en su historia, pero se mantiene. Hemos visto y veremos en los videos a lo largo del programa la historia de la red de intelectuales. Han visto ustedes ganadores del premio en otras ediciones. Carmen es la fundadora. Y ahora hay una nueva página, humanidadenred.org, humanidadenred.org. Sergio Arria estuvo de coordinador de la red hasta hace unos días, ahora ha asumido la coordinación Pérez Pirela. Entonces te quería preguntar 2 cosas. ¿Qué significa para ti esta red en este momento? ¿Qué papel crees que juega en este momento? ¿Y cómo hicieron ustedes para decidir que el premio era para Pablo Guadarrama entre tantos buenos libros? Bueno, respecto a la red vino a convertirse casi que como en un ariete para ir abriendo espacios dentro de un pensamiento que estaba muy cooptado por las editoriales privadas y por las influencias que venían del norte sobre nosotros. Entonces, la red comienza a abrir los caminos para que el pensamiento social, socialista, combativo, cuestionador del dominio capitalista se abriera paso. Y la red que comienza como tal en el 2005 vino a ser el vehículo
de transferencia de las ideas que habían surgido en aquel gran encuentro en defensa de la humanidad que se hizo en diciembre del 2004. Que eso fue importante y marcó un camino abierto, no solamente para América Latina, para el mundo entero. Ahí reunió por primera vez a todos los pensadores de izquierda de todo el planeta. Hasta en Nueva Zelanda, estabas diciendo que hay un capítulo de la red. Entonces, exactamente. Entonces, el Premio Libertador surge a consecuencia de eso. El comandante Chávez fue uno de los grandes inspiradores de ese premio. Dice, bueno, ahora que ya está esta red de la izquierda funcionando y hay tantos autores allí, es necesario buscar una manera de promover mejor las ideas de estos autores. Entonces, cuando se decide crear el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, y el propio presidente Chávez fue el que fijó el monto que se iba a dar, y se tiene que ser un monto que atraiga de verdad. Y el Premio Libertador se ha convertido, y sigue siéndolo, el único premio dirigido a reconocer el trabajo que se hace desde las izquierdas, desde el pensamiento socialista. Ningún otro premio en el mundo va a darle reconocimiento a libros pensados desde la izquierda. Son premios para los autores que piensan desde el marco de la derecha. Sí. Entonces, esa es la gran ventaja del Premio Libertador y por eso hay que mantenerlo. Ha sufrido, por supuesto, ciertas crisis, porque toda Venezuela y toda América Latina ha estado sometida a muchas crisis. Pero aquí está, otra vez se retoma el premio. Y, por supuesto, participaron como hacía como 3, 4 años que no se convocaba y se llamó, la convocatoria era desde el último premio. 2024. Ajá, 2024. Entonces hubo muchísimos libros concursantes. No es que fue fácil. Entonces estábamos 5 personas de jurado, uno va decantando, pues. Claro. Hay libros que cuando tú comienzas a verlo, dices, no, este no entra dentro de los criterios, pero ya al final, cuando ya te quedan 15, 20 libros, ya ahí cada uno tiene posibilidades de ser el ganador. Sí. Entonces, bueno, eso también uno va leyendo y relee, y después cuando se reúne el jurado viene la gran discusión, pues. Y por supuesto, ahí cada uno tiene su candidato al premio, cada uno pone sus argumenta, convence, dice tiene razón, y así se fue decantando. Hasta que llegamos, bueno, al final el que concitó la aprobación de los 5 miembros del jurado fue el de Pablo Guadarrama. Que está digitalizado, lo pueden descargar gratuitamente y está disponible en Librerías del Sur, tanto en esta edición como en la nueva edición, que tiene el sello del ganador de Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Se va a entregar el día lunes y bueno, vamos a estar todos muy pendientes de esa entrega. Vamos a hacer un corte en este momento y venimos con más de la librería mediática, hoy celebrando el Premio Libertador al Pensamiento Crítico.